Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Víctor Garcilaso, soy gerente comercial de Cuba México. Les damos la más cordial bienvenida. Vamos a dar inicio con la presentación del webinar. Y bueno, finalmente agradecemos a todos y a todas aquellas personas que nos acompañan en este webinar dedicado a la ISO 27001, que es el estándar internacional más reconocido para la gestión de la seguridad de la información. En un entorno donde los riesgos digitales evolucionan cada día, contar con un sistema sólido que proteja la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información ya no es una opción, sino es básicamente una necesidad estratégica. Hoy vamos a explorar los principios claves de la norma, sus beneficios y las mejores prácticas para adoptar esta norma de manera efectiva en cualquier organización. Y nuestro objetivo es que al finalizar esta sesión tengan una visión clara, práctica de cómo la ISO 27001 puede fortalecer su cultura de seguridad y aportar valor real al negocio. Para esto nos acompaña hoy el ingeniero Eugenio Torres, que es un profesional con casi 3 décadas en la industria del TI. Eugenio es un experto multifacético en la implementación de estándares internacionales, mejores prácticas y soluciones tecnológicas para la gestión de la seguridad y operación de servicios de tecnología de información. Cuenta con una profunda experiencia en consultoría, formación en el ámbito de sistemas de gestión, servicios de TI, seguridad de la información y es básicamente su experiencia ha alcanzado la implementación, por ejemplo, de estándares internacionales como la ISO 9001, que es calidad, gestión de procesos de TI, seguridad de la información a través de la ISO 27001, gestión de servicios a través de la ISO 20000, continuidad del negocio, ISO 22301. Conoce diferentes metodologías y manejo de prácticas, incorporación y aplicación de marcos como ITIL, el COVID, CMMI, BPM, ABM, BSC. Y bueno, también he trabajado en consultoría en empresas como Gráfica Consultores, en Intelli, en IBM, en Hewlett Packard. Pues básicamente esa es la experiencia que hoy nos acompaña. Bueno, también además Eugenio ha participado como instructor y auditor en British Standard Institution, en Hewlett Packard, y ha desarrollado formación de auditores en torno a las normas internacionales mencionadas, incluyendo buenas prácticas en general, el ITIL y TSM. Pues le damos la bienvenida a Eugenio y Eugenio, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Víctor. Qué amables tus palabras. Pues antes que nada, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Para nosotros dentro de EQA, pues es un honor el que nos hayan destinado este espacio de tiempo para poder platicar pues alrededor de estos temas de seguridad de la información, como bien mencionaba Víctor, y tratando de introducir un poco hacia el tema. Pues hoy la seguridad de la información pues ya no es un diferencial, ¿no? Antes una empresa podía diferenciarse de otra porque podía anunciar que tenía controles de seguridad implementados. Hoy en día, pues eso ya es un requisito que se considera que todas las organizaciones deben de cumplir. No necesariamente implementado en la misma proporción o con el mismo nivel de profundidad, pero pues se espera que todas las organizaciones pues tengan habilitados una serie de controles y de procesos que garanticen la protección de la información, no solamente de la información interna que se genera y se procesa y administra dentro de la organización, sino también cualquier información a la que podamos tener acceso como parte de los servicios o de los productos que genera esta organización. De tal suerte que hoy en día, pues, es un requerimiento cada vez más normal que nuestros clientes nos exijan que demostremos que aquella información a la que vayamos a tener acceso de ellos o aquella información que nos proporcionen, pues esté debidamente protegida y resguardada. De tal suerte que hoy, pues ya no es un diferencial, es algo obligatorio que todas las organizaciones deben de tener en alguna proporción. Y a lo largo de este espacio de tiempo, pues la intención sería poder identificar, uno, cómo es que la norma ISO 27001 nos puede apoyar en este sentido para poder llevar a cabo la estructuración de un modelo de seguridad de la información. Y dos, pues determinar pues en qué profundidad nuestra organización, de acuerdo al tipo de cliente, al tipo de servicio, al tipo de producto, al tamaño de la organización,
pues tiene que adecuar los requerimientos de esta norma, pues para que le sean funcionales. Entonces, en este sentido, y platicando sobre de este mismo punto, los temas que nos gustaría tratar el día de hoy con ustedes, pues serían estos 6 puntos. Primeramente, pues hacer una breve introducción de lo que sería la norma, un poco de la estructura de la norma, cómo está dividida en las distintas cláusulas que conforman al estándar ISO 27001, platicar de manera general, pues cuáles son los distintos pasos que se deben de llevar a cabo para poder llevar la implementación de esta norma y poder consolidar un sistema de gestión de seguridad de la información, o SGSI. Asimismo, también platicar un poco acerca de lo que sería esta parte de la auditoría y la certificación, cuáles los tipos de auditorías que se deben de llevar a cabo, cómo están conformados, cuál es la profundidad y alcance de las mismas, y platicar un poco acerca de estos casos prácticos y algunos ejemplos de cómo la norma puede ser adecuada independientemente del tamaño, complejidad u orientación de la organización donde se está llevando a cabo la implementación de 27001. Y finalmente, bueno, pues trataremos de responder algunas de las preguntas frecuentes, ¿no? Que siempre se tienen alrededor de este tema. En este sentido, la intención sería poder hacer la exposición de estos temas y dejaremos un espacio de tiempo al final de la sesión para poder llevar a cabo pues, la atención de las dudas específicas que cada uno de ustedes pudieran tener. Como bien nos menciona ahí Víctor dentro de lo que sería la parte del chat, les agradeceríamos que todas las dudas que vayan teniendo, pues las vayan colocando dentro del chat, pues para poderlas ir identificando y al final trataremos de contestarlas. Independientemente de las que podamos contestar durante esta sesión, pues la intención sería pues después poderles hacer llegar alguna respuesta a cada una de las preguntas que ustedes hayan colocado dentro del chat. Muy bien, en este caso, pues si me lo permiten, pues demos inicio a este tema. Y empezaríamos con la parte de lo que sería la introducción de qué es la norma ISO 27001. Poniéndonos un poco técnicos, pues 27001, pues simplemente es un documento que proporciona pues todos los requisitos necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, tratando de entrar un poco a desmenuzar este concepto. La idea general del estándar 27001 no es decirnos exactamente qué es lo que tengo que hacer, sino decirnos qué es lo que debo de cumplir. Esto es, no nos va a indicar cómo debo de implementar cada uno de los controles de seguridad para tener una protección apropiada de la organización, de la seguridad de la información dentro de la organización, sino que en este caso nos va a decir cuál es la estructura de procesos generales que se deben de atender, cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para garantizar que tengamos un modelo de gestión sobre la seguridad de la información. Esto es, cuando hablamos de un sistema de gestión de seguridad de la información, pues primero tenemos que referirnos al concepto del sistema de gestión. Y en este caso, el concepto de sistema de gestión nos indica que es simplemente un conjunto de elementos que están de alguna manera relacionados o que interactúan entre sí, y todo este conjunto de elementos nos va a permitir establecer políticas, objetivos y procesos para poder garantizar que se logren los objetivos que la organización ha establecido. Esta estructura de todos estos elementos que conforman al sistema de gestión pueden abarcar una o varias disciplinas y pueden establecer de manera conjunta una estructura que garantice que todos estos elementos pues sean atendidos de manera apropiada. Pero bueno, normalmente cuando empezamos a ver estas definiciones es cuando ya empezamos a pensar que esto va a ser sumamente complicado, ¿no? Porque las definiciones algunas veces pues utilizan palabras muy complejas de entender en una primera instancia. Entonces, déjenme tratar de explicar cómo funciona este concepto de lo que sería el sistema de gestión. Imaginemos al sistema de gestión como una caja negra, en donde esta caja negra lo que va a hacer es recibir, en este caso, algunos aspectos de la operación que queremos garantizar.
Entonces, en este caso, esta caja negra recibe un aspecto de la operación que yo quiero garantizar y en este caso lo que nos va a regresar como salida, pues es una estructura de procesos y controles que están orientados a garantizar que ese aspecto que estoy buscando garantizar, pues pueda alcanzar los resultados que se esperan. Y bueno, aquí la pregunta clave pues sería, ¿qué cosa es un aspecto? ¿O a qué te refieres, Eugenio, con esa parte del aspecto? Bueno, en realidad, el aspecto pueden ser cualquier cosa dentro de la operación que me haga sentido proteger o que me haga sentido tratar de controlar para garantizar los resultados. Es decir, yo podría considerar que algún aspecto de la operación que me interesa garantizar, pues es la calidad de los productos o servicios. Es decir, yo quiero que todos los productos o servicios que yo genero dentro de mi organización, pues cumplan con ciertos requisitos de calidad para que en este caso, pues los clientes pues reciban justamente lo que les estoy ofreciendo o lo que ellos esperan recibir. Pero de igual manera, si en este caso mi organización no necesariamente genera productos, sino que en este caso ofrece servicios, servicios tecnológicos, bueno, pues en este caso, uno de los temas importantes pues sería garantizar la confiabilidad de estos servicios. Es decir, que todos aquellos compromisos establecidos en un acuerdo de nivel de servicio, pues sean gestionados para poder garantizar que se cumplan en tiempo y forma y que el cliente pues justamente reciba lo que está esperando, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cliente, tenemos que pensar tanto en cliente interno como en cliente externo. Para fines prácticos, el estándar no marca una diferencia en ese sentido. Simplemente nos dice, bueno, pues puede ser que tú tengas clientes internos que reciben ciertos servicios, por ejemplo, del área de tecnología, como podría ser el acceso a Internet, correo electrónico, los sistemas de control de inventario, los sistemas de facturación, y en este caso, pues esos servicios pues tienen que funcionar con ciertas métricas de desempeño para garantizar que las áreas operativas puedan ejecutar correctamente su trabajo. En este caso, ese aspecto que yo quiero garantizar, pues es la confiabilidad de los servicios. Que el área de facturación no tenga problemas en el momento que quiere ingresar al sistema para poder hacer la emisión y timbrado de una factura. Que el área de almacén puede saber perfectamente cuántos elementos tiene de materia prima dentro de lo que sería el almacén para poder detonar lo que serían pedidos a nuestros proveedores de materia prima para garantizar que yo no vaya a interrumpir la operación por falta de insumos. De igual manera, pues la continuidad de las operaciones podría ser otro aspecto que me interesaría garantizar de la organización, en donde lo que estoy buscando, pues es en este sentido, tener certeza de que tengo claramente identificado cuáles son los puntos claves para poder garantizar la continuidad de las operaciones ante un evento y que en este caso, pues yo pueda tener algún plan B que me permita en una situación, pues poder reaccionar y poder garantizar que los productos y servicios que tengo comprometidos, pues se sigan generando y se sigan aprovisionando a nuestros clientes. Y en este sentido, pues la seguridad de la información dentro de las operaciones, pues también es otro aspecto que yo podría intentar o querer garantizar a través de esta caja negra a la que le estamos llamando sistema de gestión. Entonces, independientemente de si es uno o varios aspectos, yo voy a tener una estructura llamada sistema de gestión que me permite tomar estos aspectos y a partir de ellos, pues construir una estructura de procesos y controles que van a estar orientados a garantizar la gestión de este aspecto en la operación. Con esta visión, pues entonces quisiera yo pasar ahora sí en materia, pues a ver cuál sería desde esta perspectiva la estructura de esta caja negra para un sistema de gestión de seguridad de la información o SGSI. Normalmente los requisitos en materia de seguridad de la información pues podrían incluir la estimación de qué información de la organización deseamos proteger en una primera instancia, y este es el punto fundamental. ¿Qué información quieres proteger? Muchas veces, y adelantándome un poco a las preguntas frecuentes, pues nos dicen, bueno, quiero proteger toda la información. Bueno, pero toda la información es demasiado. Estás hablando de que cualquier correo electrónico que tú envíes
cualquier reporte que se genere dentro de la organización, cualquier archivo que tú tengas dentro de tu computadora, pues debería de ser protegido. Y la pregunta es, ¿realmente necesitamos llevar el nivel de protección hasta ese nivel? ¿Realmente debo de proteger cada una de las fotos que yo envío por WhatsApp a través de la cuenta empresarial? Pues es una respuesta que tendríamos que dar de manera local, ¿no? Habrá organizaciones donde tal vez haga sentido llevarlo a ese nivel de protección, pero probablemente, pues para la mayoría de las organizaciones, tal vez no tendríamos que ser tan exhaustivos en la inclusión de la información que queremos proteger y solamente acotarlo, pues a lo mejor a la información de clientes o a la de producción o a la información financiera. Esta es parte de las primeras definiciones que nosotros tenemos que hacer para poder proveer este insumo al sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Qué otros tipos de requisitos? Bueno, pues por ejemplo, los requisitos a cumplir, como podría ser requisitos legales, regulatorios, funcionales, requisitos contractuales, en donde un cliente de manera específica me diga, este tipo de información necesito que la protejas con tales medidas o en tal nivel de profundidad. Por ejemplo, en la industria automotriz, pues hay ciertos requerimientos para lo que sería la protección de información de diseños o prototipos que se le envían a las empresas fabricantes de piezas para la industria automotriz, en donde este tipo de información que se considera como sensible, pues debe de ser protegida de manera apropiada. De igual manera, por ejemplo, si tu organización cotiza en bolsa, pues en este caso toda la información relacionada con la parte de lo que serían los estados financieros auditados, todo lo que sería la parte de ingresos, egresos, ganancias, pérdidas, deuda, pues tiene que ser debidamente protegida en términos de la integridad de la información para que esa información pueda ser publicada y darle certidumbre pues a los accionistas acerca de que efectivamente tu organización pues está llevando a cabo pues las gestiones necesarias pues para garantizar la rentabilidad que se les había comprometido. Y de esta manera podemos encontrar ejemplos en cada una de los sectores de industria, en la cual, pues, por ejemplo, en el sector médico, pues todo lo que sería la información de los pacientes, pues nos interesa ampliamente, pues, uno, la confidencialidad, pero también la integridad, ¿no? ¿Qué pasaría si un expediente médico equivocaran el tipo de diagnóstico y te dijeran que tienes una enfermedad distinta a la que realmente tienes, simplemente porque el sistema no pudo, tuvo algún error y no pudo darse cuenta pues, de que había invertido ahí a lo mejor los expedientes? Ese tipo de cosas son parte de los requisitos funcionales que también el sistema de gestión tiene que cumplir y que en este caso pues es responsabilidad de nosotros dentro de la organización identificarlos. De igual manera, los requisitos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, el famoso CID, sobre la información que queremos proteger, pues también es un elemento clave, ¿no? ¿Y qué es lo que esperaríamos obtener como resultado de todo esto? Bueno, pues lo que esperaríamos obtener a partir de esto, pues es de que el sistema de gestión nos proporcione, en este sentido, pues una estructura de procesos que nos permita saber, pues, cómo establecer este modelo de gestión de seguridad de la información dentro de la organización, cómo mantenerlo para asegurarnos de que todo el tiempo esté vigente la estructura de controles y procesos que se hayan definido y ante las desviaciones que normalmente siempre se presentarán en la operación, qué tengo que hacer para corregir el rumbo y pues garantizar los resultados esperados. De igual manera, esta estructura de procesos del sistema de gestión de seguridad de la información, pues nos debería de decir cómo a partir de los requisitos del CID, traducir esos requisitos en objetivos que puedan ser medidos y cuantificables para poder tener certeza de que los controles realmente están haciendo el trabajo que se espera de los mismos. De igual forma, el determinar los riesgos y las acciones para su tratamiento, implementar los controles para el tratamiento de estos riesgos, monitorear y mantener la efectividad de estos controles y mejorar la operación y funcionalidad del sistema de gestión a través de estar verificando los indicadores de desempeño y efectividad de cada uno de los procesos y controles que garantizan la seguridad de la información. Y bueno, entendiendo de manera general de qué se trata la norma 27001, pasaríamos al siguiente punto.
¿Por qué es importante la seguridad de la información? Y en este sentido, pues aquí quisiera referirme a un estudio de una empresa que se llama CrowdStrike, que, bueno, fue muy famosa hace el año pasado porque tuvo por ahí un evento en el cual hizo algunas actualizaciones que provocaron una desconexión a nivel mundial en muchas instituciones, entre ellas las más sonadas, pues fueron los aeropuertos, ¿no? En la cual, pues todo lo que sería el sistema de reservas y control de boletaje, se vio interrumpido, pues debido a un mal funcionamiento de esta herramienta, lo cual provocó, pues que en este caso se suspendieran vuelos, porque pues simplemente no sabíamos qué vuelos tenían que salir, quiénes eran los pasajeros que estaban documentados y nada por el estilo. Sin embargo, bueno, pues esta empresa es una empresa que, más allá de este evento anecdótico, ha venido trabajando durante mucho tiempo en el desarrollo de soluciones de seguridad de la información. Y en este caso, en este año, pues hizo una evaluación acerca de cuáles son las amenazas globales que ellos han identificado a partir de la encuesta con múltiples de sus clientes. Y bueno, al ser una empresa que tiene presencia a nivel global, pues esta información pues es bastante representativa. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, pues de entrada, pues algunas cosas que no necesariamente son sorpresa, pero ya cuando lo vemos con números, pues se ven bastante impresionantes. Por ejemplo, pues un aumento del 150% en la actividad relacionada con China en todos los sectores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pues los chinos están ahí inspeccionando y revisando a ver qué pueden encontrar para poder ver cómo utilizarlo. De igual manera, un crecimiento del 442% en operaciones de phishing entre la primera y segunda mitad del 2024. Es decir, el intento de estos grupos criminales de poder hacer ingeniería social para poder suplantar las identidades pues, de instituciones bancarias o financieras o de amigos o de lo que sea, con tal de poder recopilar información que después puedan, pues de alguna manera, utilizarla a su favor, pues se ha incrementado en un 442%. Y esto pues no está orientado a solamente un tipo de sector de industria o un tamaño de organización. Prácticamente pues llegan a quien sea, ¿no? Seguramente más de uno de ustedes pues ha recibido estos correos en los cuales te indican que tu pedido está detenido en frontera y que por favor revises el reporte anexo para poder llevar a cabo las gestiones necesarias y que se libere, ¿no? Y en este caso, pues ese reporte anexo, pues es un virus, ¿no? Un malware formalmente dicho que de alguna manera puede comprometer la seguridad de tu equipo. De igual manera, pues algo de lo que se encontró es de que 51 segundos fue el tiempo de comprometimiento más rápido de cibercrimen registrado. ¿Qué quiere decir esto? En 51 segundos, un grupo criminal logró vulnerar a una organización. En este caso no se especifican los detalles de cuál fue la organización, pero por la información de contexto que mencionan, pues es una organización global, ¿no? Del sector financiero, en la cual, pues dentro de el espacio de 51 segundos, lograron vulnerarla. Claro, esto no es magia como se ve en las películas, ¿no? En la cual, pues el hacker desde un teléfono analógico, teclea 5 números y con eso rompe todas las claves y logra acceder a la información, ¿no? Esto seguramente pues ya tenía mucho tiempo previo de preparación por parte de este grupo atacante, recopilando información, obteniendo datos, haciendo pequeñas pruebas, pequeños intentos, hasta que logró identificar pues lo que se conoce como el vector de ataque apropiado, pues para poder vulnerar los sistemas. Y una vez que tenía todo eso, lograron concretar el evento en 51 segundos. De tal suerte que muchas veces no es que en el momento en que se presenta un incidente de seguridad es cuando nos vimos vulnerados. Es muy probable que hayamos sido vulnerados desde mucho tiempo atrás, en lo que se hace algo que se conoce como las fases de reconocimiento, en la cual estos grupos pues tratan de obtener la mayor cantidad de información de nosotros, precisamente para saber qué vulnerabilidades tenemos y saber por dónde atacar.
De igual manera, el 79% de las detecciones estaban libres de malware. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este caso ya no es lo que normalmente habíamos pensado que eran el vector de ataque preferido para la vulneración de la seguridad, en la cual pues simplemente nos llegaba un archivo o se infectaba la máquina porque yo descargaba alguna aplicación de dudosa reputación o cosas por el estilo, sino que en este caso el 79% de los eventos detectados no fueron derivados de la ejecución de un programa con algún tipo de malware, sino que en este caso fueron pequeñas brechas de seguridad que fuimos dejando en el camino a la hora de implementar nuestra arquitectura de seguridad y que estas fueron explotadas por una persona para poder llevar a cabo la vulneración. Y hoy ya ni siquiera son las personas, hoy tenemos agentes de inteligencia artificial que pueden hacer esto de una manera mucho más estructurada y mucho más rápida. En este caso, 26 nuevas organizaciones adversarias relacionadas con el cibercrimen, pues fueron nombradas en 2024, ¿no? Y el 52% de las vulnerabilidades observadas por CrowdStrike en 2024, pues estaban relacionadas con el acceso inicial. ¿Qué quiere decir? Pues la parte de lo que sería el control de acceso a nuestra información es el punto principal por el cual pues se han logrado llevar a cabo este tipo de eventos. De tal suerte que, bueno, pues esto debería de alguna manera de ponernos en alerta de que, pues esto está avanzando, lo veamos o no lo querramos reconocer, pues el tema del cibercrimen está avanzando, ¿no? Y para ello, bueno, pues simplemente quise traer aquí a colación, pues una pequeña relación, porque no es una relación completa, de algunos de los eventos más relevantes o más sonados que han ocurrido, pues desde 1988 hasta la fecha, ¿no? En la cual pues podemos identificar pues algunos de los que han venido ocurriendo, que han tenido repercusiones a nivel global o han sido sonados a nivel global, ¿no? Sin embargo, yo estaría seguro que cada uno de ustedes pues conoce historias locales, ¿no? Dentro de su país, dentro de su región, dentro de su sector de industria, de algunas vulneraciones que se hayan tenido. Estas simplemente pues son vulneraciones que tuvieron alguna relevancia por ser de conocimiento global. Y en este caso, bueno, pues hay organizaciones pues de gran tamaño, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, pues de SolarWinds, uno de los más sonados en el año 2020, en el cual hubo una vulneración hacia lo que serían los servidores de actualización. Y en este caso, pues lo que hicieron los hackers fue introducir un, este, un malware dentro de lo que sería la próxima distribución de lo que sería la actualización de SolarWinds. Y en este caso, pues de buenas a primeras, viene la actualización automática, se descarga esa actualización en todos los clientes de SolarWinds y en automático, pues los hackers tenían acceso a todas aquellas empresas que tenían una licencia vigente de SolarWinds. Y como esos eventos, bueno, pues hay muchos más, ¿no? Hay suficientes historias de terror en el mundo alrededor de estos como para ponernos en alerta. Tomando esto como referencia, pues en este caso tenemos que voltear nuevamente a esta parte de lo que sería el sistema de gestión de seguridad de la información y pues ver cuáles serían los beneficios o cuál sería el apoyo que podríamos obtener de implementar una estructura como la que establece la norma ISO 27001. En este caso, entre otros, algunos de los beneficios de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, pues es implementar una estructura que nos permita, de alguna forma, pues ser mucho más resilientes ante los ciberataques. Esto quiere decir que podamos tener una estructura que no sea tan vulnerable como para que al primer intento pues puedan entrar, acceder a mi información y comprometer la seguridad de la información de la misma, ¿no? Es tratar de poder identificar, uno, pues cuál es el nivel de importancia de la información que manejo, qué tanto apetito puede representar esa información para el cibercrimen. Es decir, a lo mejor, por ejemplo, si soy una entidad bancaria,
pues obviamente la información de las cuentas de banco, los saldos de las mismas y la información pues para poder tener acceso a esos montos y poder pues de alguna manera sustraerlos o llevar a cabo algún compromiso de esa información, pues es algo sumamente apetitoso para el cibercrimen y por lo tanto pues entonces habrá muchos cibercriminales allá afuera, pues que estén tratando de acceder a esa información con el objetivo, pues, de lucrar con la misma, ¿no? Sin embargo, pues, podríamos pensar, bueno, pues yo no soy un banco, ¿no? De hecho, ni siquiera soy una empresa a nivel global, tal vez soy una empresa, una pequeña pyme, ¿no? Pues sí, pero de todos modos la información ahí está, ¿no? Los eventos de ransomware se presentan en todos los tipos de organizaciones, de todos los tamaños y de todos los sectores. Al final, tú en algún momento podrías, a través de haber descargado algún malware o a través de haber dejado alguna puerta abierta dentro de tu estructura de seguridad, pues ser sujeto de un ataque de ransomware, ¿no? Y la gran pregunta es, bueno, imaginemos que hoy en día pues tienes solamente 5 computadoras dentro de tu organización, la del contador, la del vendedor y la del personal de operaciones, que son los que proveen los servicios hacia tus clientes. Imaginemos que la información del contador pues se viera comprometida porque pues cayó un malware de ransomware. La pregunta es, ¿podrías recuperar esa información? ¿Tienes una estructura que garantice que esa información puede ser accedida a través de otros medios? ¿O definitivamente pues tendrías que empezar a buscar qué documentos tienes por ahí impresos o respaldados en algún USB para tratar de reconstruir toda la información financiera de los últimos 10 años que solamente residía en la computadora del contador? Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos. La seguridad, pues, abarca a todos los niveles y a todos los tipos de organizaciones. Yo normalmente siempre le comento a la gente, bueno, ¿qué pasaría si el día de hoy ese teléfono con el que llevas 5 años sacando fotos de tus hijos, de la boda de tu hermano, de las últimas vacaciones, lo perdieras? Por el motivo que sea, lo perdieras. ¿Habría forma de que recuperes esas fotografías? Pues seguramente no, si es que no las tenías respaldadas, ¿no? Es decir, la información, hay cierta información que en caso de que se pierda, es imposible recuperarla, ¿no? Y las fotografías podría ser un ejemplo, ¿no? Si tú en este caso pierdes todas las fotografías que tenías almacenadas en tu teléfono y que nunca tuviste el cuidado de respaldarlas en algún disco duro o en algún otro tipo de medio, pues si se pierde el teléfono, lo mismo puede ser porque te lo roben que porque pues se te haya caído ahí a la alberca y pues se haya dañado y se haya echado a perder. En cualquiera, sin importar cuál sea el escenario, si tú pierdes esas fotografías es imposible volverlas a recuperar. No podrías volver a organizar la boda de tu hermano que ocurrió hace 10 años para poder volver a sacar las fotos, ¿no? Entonces, en este caso, y este es un ejemplo tal vez muy burdo, pero simplemente es para generar este nivel de conciencia dentro de ustedes, de que hay una gran cantidad de información que ustedes tienen dentro de sus máquinas, dentro de sus sistemas, dentro de sus repositorios en la nube, que en caso de que se perdiera, pues podrían meter en aprietos a su organización. Y la pregunta es, uno, ¿tenemos identificados qué información tenemos en cada uno de estos distintos medios? Hoy podrías garantizar qué información vive solamente en tu teléfono, qué información vive solamente en tu laptop, qué información sí tienes respaldada en la nube, con qué frecuencia se respalda. ¿Realmente tenemos esa información? Pues bueno, un sistema de gestión de seguridad de la información pretende atender este tipo de inquietudes, de tal suerte que a partir de una estructura metodológica podamos ir identificando, pues, cuáles son las amenazas que están surgiendo y prepararnos para estas nuevas amenazas, ¿no? De tal suerte que podamos tener una estructura de controles que responda ante este nuevo tipo de amenaza. Hoy en día, pues nuevamente, ¿no? Ustedes saben qué tipo de ataques se realizan a través de agentes automatizados en los cuales pudiera haberse vulnerado tu equipo. ¿Tu antivirus puede responder a eso?
¿Tienes algún sistema que permita garantizar la identificación de que tu equipo está siendo vulnerado para poder tomar medidas al respecto? Y esas preguntas son las que buscaríamos tratar de contestar a través de una estructura metodológica conformada como lo que establece ISO 27001 para la identificación de los activos de información, los requerimientos funcionales y de seguridad que se deben de atender y la forma de poder identificar los riesgos a los que estamos expuestos y las acciones para el tratamiento. Donde estas acciones pues buscarían pues garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos, la seguridad en todos los soportes, entendiendo por soportes aquellos medios donde reside la información. Para fines prácticos, es igual de grave que alguien llegue y se robe la base de datos a que llegue y se robe pues, todos los reportes financieros que estaban impresos en una carpeta, porque al final lo que le interesa es la información, no el medio en el cual se encuentra. Claro, si se roba la carpeta, pues alguien tendrá que transcribir toda esa información a digital, tal vez para poderla utilizar, pero al final ya la tiene. Entonces es importante considerar que la seguridad de la información no solamente abarca los soportes digitales, sino en este caso los soportes físicos, como sería cualquier información impresa en un papel o presentada en una imagen o mostrada en un póster dentro de lo que sería la organización, pues es igual de importante, ¿no? Incluso la información de cuál es el plan estratégico 2026 que dejamos escrito en el pizarrón de la sala de juntas, también debería de ser protegida, porque al final es información sensible que en caso de que alguien que no debiera se enterara de esa información, pues podría comprometer el logro de los objetivos para el próximo año, ¿no? De tal suerte que todo esto de la estructura del sistema de gestión 27001 pretende la protección de toda la organización y ahorrar pues los costos que representan la recuperación de la información cuando se ha perdido producto de un evento de seguridad de la información. Y bueno, en este sentido, ¿cómo es que ISO 27001 podría ayudarnos a este respecto? Bueno, el estándar 27001 tiene una estructura denominada de alto nivel que está conformada por una serie de cláusulas en donde cada una de las cláusulas establece distintos requerimientos que son necesarios para poder establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión. Ok, ¿y cuáles son esas cláusulas? Bueno, las cláusulas son las que se muestran ahí en la imagen adjunta, en donde en este caso las cláusulas corresponden al contexto, la parte de liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación y mejora. Ok, ¿y qué es lo que nos pide de manera general? Bueno, de forma general, la estructura de requerimientos que se establece en cada una de estas cláusulas es la siguiente. Para lo que sería la parte del contexto, tiene una serie de requerimientos que tienen como propósito permitirnos entender, pues, cuáles son los aspectos internos o externos que de alguna manera influyen en el aspecto de la operación que queremos garantizar. En este caso, la seguridad de la información. ¿Cuáles serían estos aspectos internos o externos? Por ejemplo, cambios en las regulaciones. ¿Qué pasa si hoy en día la información que yo utilizo dentro de la organización, pues hay algún cambio en las legislaciones, ya sean nacionales o internacionales, que de alguna manera pueden incidir en la estructura de controles que hoy manejo? Ejemplo, imaginemos que hoy manejo pues, cierta información de datos personales de la gente, ya sea de el personal interno de la organización o datos personales de mis clientes, porque pues al final pues es parte de la información que yo requiero para poderles brindar los servicios. Y en este caso hay cambios en las regulaciones aplicables para la protección de este tipo de información. Bueno, pues eso es algo que yo tengo que identificar y tomar en cuenta para ver qué adecuaciones tendría que yo llevar a cabo dentro de la operación, no solamente para garantizar la seguridad, sino para garantizar el cumplimiento regulatorio de estos requisitos. Y así, como podemos encontrar requisitos externos o aspectos externos que debemos de tomar en cuenta, también yo podría tener aspectos internos, ¿no? En el cual, por ejemplo, a lo mejor ahora, pues las áreas de diseño tienen que proteger cierta información porque los clientes que les proporcionan
esos prototipos para que ellos depuren ese diseño y lo lleven a la fabricación, pues tengan un nivel de protección mayor que el que normalmente tendríamos si la información fuera local o interna, ¿no? En este caso, todos estos aspectos, pues de alguna manera inciden en lo que sería la identificación de los requisitos que debo de considerar al implementar la estructura de seguridad de la información. De igual forma, pues las necesidades de las distintas partes interesadas, tanto externas como internas, pues son importantes de tomar en cuenta. Por ejemplo, pues la necesidad de la alta dirección para poder tener acceso prácticamente en tiempo real a toda la información de operaciones con el objetivo de saber, pues, si estamos cumpliendo, si estamos saliendo, si se van a lograr los objetivos, si hay desviaciones, en qué estado van las acciones correctivas con respecto a estas desviaciones, etcétera, ¿no? Es decir, la, el garantizar la integridad y la inmediatez de la información, pues podría ser una necesidad de la parte interesada, en este caso la alta dirección, y pues es algo que también el sistema tiene que lograr y tiene que garantizar. Y con todo esto en mente, tanto los aspectos internos como externos, como las necesidades de las partes interesadas, pues poder definir cuál es el alcance del sistema de gestión. Platicaba yo al inicio de que en muchas ocasiones, cuando empezamos proyectos de implementación de esta norma, pues nos dicen, bueno, lo que quiero proteger es toda la información. Y ya mencionaba yo que pues toda la información es demasiado, ¿no? Puede ser que una, no haga sentido y dos, pues tal vez no tengas los recursos para proteger toda la información de tu organización. Entonces tenemos que ser mucho más selectivos para poder identificar qué hace sentido y en la relación costo-beneficio, pues vale la pena considerar para la implementación de los controles. Esto de la parte del contexto, además de estos puntos, nos permite conocer qué es lo que hacemos en la organización y cómo lo hacemos. ¿Por qué es importante? Porque yo no puedo implementar una estructura de controles si no sé cómo funciona la organización. Entonces, primero tengo que entender qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, qué tipo de clientes tengo, cómo se proveen los servicios, cómo se generan los productos, cuál es la relación que se tienen entre las distintas áreas de la organización. Y a partir de esa comprensión del contexto de la organización, pues entonces tendré mucho más elementos para identificar cuáles son los puntos vulnerables, cuáles son los riesgos que enfrenta la organización y establecer la estructura de controles correspondientes. Por eso es que la norma en esta parte del contexto de la organización, pues nos da los requerimientos mínimos que una organización debería de cumplir para lograr tener esta comprensión de qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Una vez que ya entendemos el qué hacemos y cómo lo hacemos, pues entonces viene lo que sería la cláusula 5, que corresponde a la parte de liderazgo, en donde a partir de la identificación de qué hacemos y cómo lo hacemos, podemos empezar a estructurar una serie de lineamientos y responsabilidades que le den coherencia a la estructura de seguridad que más adelante vamos a establecer. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bueno, en el punto de contexto, uno de los últimos aspectos, pues es la definición del alcance. En este caso, imaginemos simplemente para fines didácticos que el alcance de la información que quiero proteger es la información financiera. Muy bien, ya sé que lo que quiero proteger es la información financiera, lo que eso signifique. Simplemente es información financiera. Muy bien. Bueno, en la parte de liderazgo, pues entonces lo primero es establecer cuál es el nivel de compromiso que va a tener la dirección para con la protección de la información financiera. ¿Quiénes van a ser los responsables de alto nivel dentro de la organización que se van a encargar, una, de identificar exactamente qué quiere decir información financiera? Es decir, es la información de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, la información de los bancos, la información de los clientes, la información de facturación o toda, ¿no? Esa parte, pues es importante que la alta dirección, alguien de la alta dirección, identifique cuál es la información que queremos proteger y a partir de eso, pues establecer, pues cuál debería de ser los niveles de protección que se deben de tener y colocar dentro de una política de seguridad que está permitido y que no está permitido hacer alrededor de esta información. ¿Quién debería de poder tener acceso a esa información financiera?
de la gente que tiene acceso, quiénes deberían de tener acceso solamente de lectura y quiénes deberían de tener acceso para poder modificar o procesar o alterar esa información. Eso, pues, es parte de lo que serían las responsabilidades de la alta dirección, en donde alguien de alto nivel, pues, debe de poder tomar esas decisiones para determinar la estructura de roles y responsabilidades que de alguna manera garantizarán que estas medidas de protección de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a proteger se lleven a cabo. De tal suerte que el compromiso de la alta dirección pues es un tema también sumamente relevante, porque ellos son los que deben de decirnos qué información quieren proteger y por lo tanto están dispuestos a designar recursos, tanto materiales como económicos, como humanos, para poder llevar a cabo la implementación de controles para alcanzar dicha protección. En este sentido, a partir de este compromiso de la alta dirección, y la definición de estas políticas de seguridad que nos digan qué está permitido y qué no está permitido, quién puede hacer y quién no puede hacer, ¿no? Qué cosa alrededor de la información, pues se estructura toda la organización de roles y responsabilidades para la seguridad de la información, que no necesariamente es la misma estructura que lo que sería la estructura jerárquica que podamos tener dentro de la organización. En este caso, pues es identificar quiénes son las personas que se van a encargar de la administración de la seguridad de esa información a nivel de bases de datos o a nivel de servicios en la nube o a nivel de esa misma información, pero cuando se presenta en un medio impreso, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues esa estructura de roles y responsabilidades busca ese objetivo, identificar claramente quiénes están involucrados y cuál es el nivel de responsabilidad en la protección de la información que se definió como parte del alcance del sistema de gestión. Con esto, entonces, en la etapa de planificación, pasaremos a la parte de la evaluación y el tratamiento de los riesgos. Es decir, dependiendo del tipo de medio en el cual se encuentre la información, pues los riesgos cambian. Déjenme poner un ejemplo. Imaginemos la información de un estado financiero. Bueno, si esa información se encuentra en un medio digital, es decir, en un archivo electrónico, dentro de una base de datos o dentro de un archivo en Excel, para fines prácticos, cualquiera de los dos funciona para este ejemplo, pues es uno de los riesgos que podríamos tener, pues es de que caiga un malware y ese malware, pues comprometa la integridad de esa información, pues simplemente a lo mejor cifrándola, si fuera un ransomware, o pues simplemente alterando la información o borrando el archivo. En este caso, pues un malware pues es un riesgo para la información electrónica. Pero ¿qué pasaría si ese mismo estado financiero lo tengo yo impreso? Bueno, pues en este caso el malware no le hace nada al archivo impreso, no tiene forma de llegar a él. Sin embargo, pues el medio impreso pues tiene riesgos distintos, como cuáles, pues el hecho de que pues se puede perder, ¿no? O sea, tú lo sacas del folder y lo metes en otro folder y aunque sigue estando en el mismo archivero, pues ya se perdió. Y encontrarlo, pues va a ser todo un reto, ¿no? O por ejemplo, ¿qué pasa si hay un tema de humedad cerca del archivero, dentro de la oficina? Pues eso podría provocar pues la aparición de moho dentro de las hojas de papel, lo cual comprometería en automático pues el acceso a la misma, ¿no? Porque si el papel pues está totalmente lleno de moho, pues ya no podríamos leer la información que se encuentra ahí. De tal suerte que cada medio de soporte tiene su propia estructura de riesgos. No son los mismos riesgos de la información cuando está en mi máquina que cuando esa información vive en un repositorio en la nube, ¿no? En un Dropbox o en un OneDrive, o cuando vive dentro de una base de datos en un software as a service que me ofrece un proveedor. En este caso, cada uno de esos entornos presenta riesgos distintos y es importante pues tener un modelo que nos permita, uno, identificarlos, dos, evaluarlo y tres, a partir de esa evaluación, pues decidir cuál es la mejor forma de tratar esos riesgos. Estas acciones de tratamiento de riesgos pues nos van a permitir definir los objetivos de seguridad que se deben de alcanzar y llevar a cabo el establecimiento de los planes necesarios para poder alcanzar estas acciones de control. Con todo esto en mente, una vez que yo ya tengo los planes necesarios para llevar a cabo la protección de la información,
pues necesito de algunos elementos de apoyo que son los que se describen dentro de lo que sería la cláusula 7, en donde primeramente pues tendría yo que tener un listado claro de cuáles son los recursos que voy a necesitar para poder implementar todo este modelo de seguridad de la información, en donde estos recursos pues pueden ser tanto materiales como económicos, como financieros, perdón, como humanos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, para este último, los recursos humanos, que son propiamente las personas que voy a necesitar para poder implementar, operar y dar y mantener este modelo de seguridad de la información, pues hay algunos aspectos importantes que debo de tomar en cuenta con ello. No en vano se dice que el factor humano pues es el eslabón más débil de la cadena de seguridad de la información, porque es, aunque no lo crean, es bastante complicado engañar a una máquina para que haga algo que no quiere hacer. La máquina hace lo que está programada para hacer y no hace lo que no está programada para hacer. Entonces, si nunca le dije que no dejara entrar cierto tipo de tráfico desde tal dirección, pues simplemente la máquina pues no lo va a impedir y lo va a dejar pasar. Pero si yo le dije que filtrara todo ese tráfico y que nunca dejara pasar cierto tipo de tráfico desde ciertas direcciones, pues entonces no lo va a permitir. Es difícil engañar a una máquina. Sin embargo, a las personas no es así. A las personas es relativamente fácil engañarlas. Y en este sentido, pues la parte de las competencias del personal y la concienciación del personal, pues es un factor importante, ¿no? Yo necesito que la persona no solamente sea consciente de que existen riesgos a nivel de seguridad de la información en aquellos correos de direcciones desconocidas que reciben dentro de su bandeja de entrada, sino en este caso también tienen que ser competentes para saber cómo reaccionar ante los mismos, ¿no? Porque pues es importante que algunas veces la persona no solamente sepa detectar un correo fraudulento y saber que no tiene que abrir el archivo anexo que se llama virus.exe, que pudiera resultar muy obvio, sino en este caso, pues la gran pregunta ahora es, ¿y qué hago con esto? Es decir, ya recibí un correo con un archivo adjunto que se llama virus.exe, que ya sé que no debo de abrir, pero ahora, ¿a quién le informo? ¿O qué debería yo de hacer con esta información? Bueno, pues el establecer mecanismos de comunicación, pues también es un elemento importante de estos recursos de apoyo, en el cual pues debe de existir forma en la cual los usuarios puedan notificar sobre posibles vulnerabilidades, eventos de seguridad o amenazas que ellos sean capaces de identificar en su día a día a los responsables de la seguridad de la información para que tomen en cuenta esa información y vean si hay que robustecer o modificar la estructura de controles de seguridad de la información. Ahora, todo esto pues es una gran cantidad de información que el propio sistema de gestión está generando, ¿no? Identificar cuáles son los aspectos internos y externos, quiénes son las partes interesadas, sus necesidades, cuál es el alcance en términos de qué información quiero proteger, quiénes van a ser las personas responsables, cuáles son las políticas que me dicen qué sí y qué no puedo hacer con esa información, cuáles son los riesgos, cuáles riesgos son más críticos que otros, qué voy a hacer para poder tratar todos estos riesgos, las personas que involucran, la infraestructura que involucra, y toda esta información, pues si yo trato de mantenerla solamente a nivel de los correos o mantenerlos en la mente, seguramente algo se me va a olvidar. Y en este caso la norma lo que dice es, ojo, pues es importante que puedas ir registrando toda esta información en una serie de soportes, llámense información documentada, para garantizar que esta información está ahí disponible y que cualquier persona que lo necesite puede acceder a la misma. Y también pues para poder garantizar que todos tenemos la misma visión de la información. Es decir, sería terrible que, por ejemplo, en alguna junta de comité de accionistas decidiéramos que lo que vamos a proteger es la información financiera. Y todos nos salimos con la idea de que es la información financiera. Sin embargo, cuando hablamos de información financiera, pues el gerente de marketing interpreta que la información financiera, pues es toda esta parte de cómo se están moviendo los precios en el mercado, ¿no? De los productos o servicios que comercializamos. Mientras que el gerente de contabilidad, pues se refiere a información financiera, a todo lo que es cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
Mientras que la alta dirección pues quiere ver el budget, ¿no? Cuánto estamos vendiendo y cuál es la rentabilidad. Si yo no tuve la precaución de clarificar qué vamos a entender por información financiera y colocarlo en un documento, es muy probable que cada quien tenga su propia interpretación. Y eso va a tener por consecuencia que los controles seguramente van a estar orientados a todo menos a lo que la gente esperaba. Por eso es importante, pues, tener un control apropiado de toda la documentación que vaya registrando todos estos elementos de información que se van generando como parte de la implementación del SGC. Ahora, estas cuatro normas corresponden a lo que sería la etapa de la planeación estratégica del sistema de gestión de seguridad de la información. Si ustedes han tenido oportunidad de revisar o estudiar estos temas de planeación estratégica, todo lo que está aquí, pues ya existe desde hace muchos años. Lo único que estamos haciendo es tomar todos esos conceptos y prácticas para llevarlas al contexto de la planificación de la seguridad de la información. Pero todo esto ya sucedía en el contexto de los negocios. Lo único que estamos haciendo es tomar esas prácticas y aterrizarlas para llevar a cabo la planificación de la gestión de la seguridad de la información. Ok, y una vez que ya tenemos todo esto, que ya hicimos la identificación de los activos, analizamos los riesgos, establecimos los planes y tenemos claramente los recursos que se necesitan para atender todo esto, ¿qué sigue? Bueno, pues lo que sigue en este caso es la cláusula 8 que habla acerca de la parte de la operación. Y en este caso, para fines de llevar a cabo la operación, aquí inmerso dentro de esta cláusula, pues va de facto la implementación de esos planes que fueron definidos en las etapas previas. De tal suerte que una vez que yo ya identifique los riesgos y qué voy a hacer para tratar estos riesgos, pues ahora el reto es implementarlos y opéralos, ¿no? Es decir, vamos a implementar estos planes que de alguna manera tienen como objetivo la protección contra toda esta estructura de riesgos que fueron identificados previamente y que por lo tanto, pues deberán de funcionar de cierta manera para garantizar que los objetivos de protección, de confidencialidad, integridad y disponibilidad se alcancen. Por eso es muy importante las etapas previas. ¿Qué pasa si yo hice un análisis de riesgos demasiado somero, muy por encima, y pues simplemente no le puse atención al detalle y analicé los riesgos de manera muy general? Pues la estructura de controles que se va a implementar va a ser muy general y es poco probable que funcione en situaciones específicas. Pero también lo contrario es malo, ¿no? ¿Qué pasa si llegué al nivel de detalle de analizar los riesgos de que el CPU que utiliza la máquina haya salido con un bajo nivel de control de calidad de la planta de Intel y presente una falla que modifique dos dígitos, un número? Una, pues, quién sabe qué estabas tomando para poder haber llegado a ese nivel de detalle de riesgos. Y dos, ¿cómo lo identificarías? Y tres, ¿qué harías para tratarlo? Entonces, muchas veces el tener riesgos identificados de manera muy genérica es malo, pero tener riesgos que están más basados en la documentación o en la teoría o en la creencia, pero que no tienen un sustento real, pues también es malo, porque voy a destinar recursos a tratar riesgos que quién sabe si existan en el contexto real de mi organización y que pues a lo mejor el esfuerzo de llevar a cabo el tratamiento de ese riesgo, pues tal vez no lo vale en la relación costo-beneficio. En este caso, esta parte de la cláusula 8, pues lo que pretende es justamente esto, ¿no? Identificar cuáles son los conjuntos de controles que yo debo de implementar para poder gestionar de manera apropiada los riesgos que fueron identificados en las etapas previas y llevar a cabo un nivel de implementación que sea acorde y apropiado para las necesidades específicas de mi organización. Muy bien, pues ya tengo montado entonces la estructura que me permite saber qué quiero proteger, cuáles son los riesgos de los que quiero proteger, qué tengo que hacer para lograrlo y ya lo implementé. Listo. Ahora, ¿qué falta? Bueno, pues falta asegurarnos de que eso realmente camina, ¿no? Y para ello, entonces viene la estructura de supervisión, corrección y mejora del sistema de gestión de seguridad de la información, en donde la cláusula 9 de evaluación de desempeño lo que pretende es conformar una estructura que nos permita monitorear, medir, analizar
la seguridad de la información a través de los indicadores de desempeño de los distintos controles y procesos que hayan sido implementados. Y aquí muchas veces, bueno, pues viene el tema, ok, ¿y qué debería yo de monitorear? Imaginemos el siguiente escenario, nada más para fines didácticos. Supongamos que estamos analizando el riesgo de una infección por malware de la computadora de los equipos de usuario final, es decir, de las laptops o PCs de escritorio que utilizan cada uno de los colaboradores de la organización. Bien, el riesgo pues es de que, pues si yo no tengo implementado ningún mecanismo de control, pues simplemente el navegar por Internet y dar un clic equivocado en el link equivocado podría ser suficiente para que mi máquina se contamine con algún tipo de malware. Bien, ya identifique el riesgo. Ahora, ¿cuál va a ser el control? Ah, pues instalemos un antivirus o un antimalware. Muy bien, pues entonces vas, te metes a Internet, buscas cuál es el mejor antimalware y lo compras, la licencia, lo descargas, lo instalas y listo, ya acabé. ¿Seguro? ¿Estamos seguros de que el anti-malware está haciendo su trabajo? La gran pregunta es, ¿cómo podrías garantizar que realmente el anti-malware está cumpliendo con el objetivo de proteger de manera apropiada a la máquina? Ah, bueno, pues es que a través de las bitácoras del anti-malware. ¿Seguro? Sería una locura que el anti-malware dentro de la bitácora de funcionamiento te dijera, mira, tuvimos 3 intentos de infección, los primeros 2 los detuve, el tercero pues no le entendí muy bien qué quería y entonces lo dejé pasar y pues ya después me di cuenta de que sí era un malware y ya dañó la máquina. Es una tontería, o sea, no vamos a encontrar un anti-malware que haga eso y si lo encontramos, bueno, sería un buen motivo para demandarlos, ¿no? En este caso, es difícil que alguna información propia del antimalware pudiera decirnos o pudiera reportarnos cuando falló. Puede reportarnos cuando identificó un intento y lo pudo detener. Pero si no lo logró identificar y y en este caso el ataque se logró consumar y ya sea el malware logró penetrar a la máquina y ya la infectó, pues es obvio que el antimalware nunca lo pudo haber detectado. Entonces, decir que el control funciona solamente porque está instalado el antimalware en la máquina no es suficiente. Deberíamos de tener algún mecanismo un poco más racional que nos permita tener certeza, pues, de si esto está funcionando bien o no. ¿Se entiende la idea? Y ahí es donde viene pues la parte interesante de la seguridad de la información. La mayor parte de los temas de seguridad de la información y los controles se monitorean a través de indicadores indirectos. Es decir, yo no puedo saber si el antimalware está haciendo correctamente su trabajo a partir de la información que el propio software me proporciona. Pero sí podría yo preguntarle al área de soporte técnico para ver cuántos comportamientos anómalos o infecciones confirmadas se han reportado en el último mes o en el último año. Si me dicen que no se ha reportado en el último año ninguna infección, pues hay dos cosas. Hemos tenido suerte y no ha caído ningún bicho cercano a las máquinas para que se infecte, o realmente el antivirus está haciendo su trabajo y ha impedido esas infecciones. Comprobar una u otra va a ser bastante difícil, pero por lo menos ya tengo certeza de que al menos por el momento pareciera ser que las medidas de protección están funcionando. ¿Sí? Es como cambiar la ruta por la cual te diriges a tu trabajo con cierta frecuencia, pues para evitar que alguien se dé cuenta de tus patrones de comportamiento y un día te asalte en la esquina, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? No hay certeza de que el hecho de que tú cambies con cierta periodicidad la ruta que sigues para llegar a tu trabajo esté ayudando a reducir el riesgo de que te asalten. Pero si no te han asaltado, pues tenemos la certeza de que tal vez sea algo que está funcionando y sigámoslo haciendo. En este caso, así funciona la seguridad de la información. Normalmente no tenemos mediciones exactas que nos digan que cada control está funcionando como se espera y realmente está logrando el tratamiento apropiado de los riesgos. Pero es lo mejor que tenemos. Y ahí es donde viene la parte interesante de esta cláusula. Identificar qué es lo que estamos haciendo en el día a día y si es lo que estamos haciendo creemos que es suficiente para garantizar la seguridad de la información. Y esto se complementa con dos elementos más. Las auditorías internas, que lo que buscan no es verificar este día a día de si el antimalware está funcionando
o si las reglas del firewall son las correctas. No, las auditorías internas lo que pretenden es garantizar que existe toda una estructura para tener certeza de que hay un rol responsable de darle seguimiento a todos estos elementos y que tiene un procedimiento claro para estar verificando que efectivamente cada control haga lo que se espera y funcione como está definido. Y como resultado de estos dos elementos, del monitoreo de la operación diaria y de las auditorías internas, lo que vamos a tener pues es la revisión por la dirección, en donde pues les presentamos todo el panorama y con ello pues se toman decisiones, ¿no? ¿Qué está funcionando bien y hay que mantenerlo? ¿Qué no está funcionando bien y hay que corregirlo? Y que aunque funciona bien, pues podríamos mejorarlo, ¿no? Y estas acciones correctivas y de mejora, pues son de las que se encarga la cláusula 10 de mejora para poderlas llevar a cabo y mantener el sistema de gestión de seguridad de la información actualizado. Y así es como la norma nos ayuda, a través del establecimiento de una serie de requisitos en cada una de estas cláusulas, de cuáles son los elementos mínimos que yo debo de tomar en cuenta dentro de la operación de mi organización para garantizar la seguridad de la información. Ahora, todo esto pues se conjunta con una serie de controles de seguridad definidos en el anexo A de la propia norma, que están distribuidos en cuatro grandes grupos. Los controles a nivel de organización, controles a nivel del personal, controles a nivel de las instalaciones o infraestructura física y los controles tecnológicos. Y en este caso, cada uno de los puntos que se alcanzan a ver dentro del slide, pues corresponden a una categoría de controles que está descrito en cada una de esas secciones. Si se fijan, en este caso, pues nada más así a simple vista, pues la cantidad de categorías de control dentro de la parte de organización es mucho más extensa que las otras tres. Y esto tiene mucho sentido por lo que mencionábamos hace rato. El eslabón más débil de la cadena de seguridad de la información regularmente es el factor humano, ¿no? Ya sea porque no sabía que no debía de hacerlo, ya sea porque, aunque sabía que no debía de hacerlo, no tenía las competencias necesarias para poder evitar hacerlo y lo hizo, ¿no? Y por ello, pues en este caso, los controles a nivel de organización, pues son los más abundantes, ¿no? Estructurar políticas y lineamientos precisos que nos permitan saber qué se puede hacer y qué no se debe de hacer, quiénes son los responsables de hacerlo, cómo voy a darle supervisión para saber que la gente está haciendo lo que debe de hacer y que no comete errores que pudieran provocar vulneraciones en la seguridad de la información, llevar a cabo análisis de seguridad con cierta periodicidad, controlar el acceso, gestionar apropiadamente a los proveedores que tengan acceso a la información que deseamos proteger, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que, por el otro lado, los otros tres grupos de controles, pues en este caso se enfocan ya en temas muy específicos. Por ejemplo, la parte de personal, en garantizar que todos aquellos mecanismos de búsqueda y selección de personal garanticen que estemos incorporando a las personas con las competencias necesarias para poder garantizar la ejecución apropiada de los controles de seguridad de la información. Y en caso de que no tengan esas competencias, pues entonces establecer una estructura que les permita desarrollarlas, ¿no? De igual manera, pues el supervisar el cumplimiento de las políticas y que en caso de que haya algún tipo de incumplimiento sobre de las mismas, pues aplicar los mecanismos de sanción necesarios, pues para evitar que estos patrones de comportamiento de la gente se sigan replicando. La parte de las instalaciones, pues habla acerca justamente de todo lo que sería la seguridad física, que de alguna manera pudiera comprometer la propia seguridad de la información. Esto habla pues tanto del hecho de quién tiene acceso a las instalaciones, dentro de las instalaciones qué áreas son consideradas como áreas más sensibles y que por lo tanto necesitan un nivel de restricción de acceso físico mayor. Por ejemplo, si yo tengo el centro de datos dentro de mi edificio, bueno, pues el centro de datos pues no debería de estar abierto para que cualquier empleado o cualquier persona dentro del edificio pudiera tener acceso al mismo, ¿no? Entonces, esas áreas seguras, su identificación, delimitación y controles de acceso,
pues es parte de lo que abarcan todos los controles relacionados con la parte de infraestructura. Y los controles tecnológicos, pues bueno, su nombre lo indica, ¿no? Están relacionados con todo lo que serían aquellos riesgos asociados a la tecnología. En este caso, una vez que ya entendemos qué es lo que hace la norma y hacia dónde eh, queremos ir, pues en este caso, esto es lo que se conoce como el análisis de brecha o evaluación inicial, en donde lo primero que nosotros tenemos que tener claro, pues es a dónde queremos ir. Es decir, tenemos que tener perfectamente claro qué información quiero proteger, cuáles son los requisitos legales, contractuales, funcionales que debemos de cumplir, cuáles son los riesgos que hay que tratar, que esa es la parte más importante para la definición de la arquitectura de seguridad, y qué documentación tenemos, ¿no? Y pues es la parte de a dónde queremos ir, ¿ok? ¿Qué nivel de detalle queremos tener dentro de nuestros procedimientos? ¿Van a ser procedimientos generales? ¿Deben ser procedimientos sumamente detallados? ¿Los vamos a acompañar de guías visuales? ¿Vamos a generar pequeños videos que le expliquen a la gente qué y cómo hacer las cosas para poder garantizar la protección de la información, etcétera, ¿no? Una vez que definimos dónde queremos estar, pues ahora el reto, pues es establecer, pues, dónde estamos. Y esto implica, pues, identificar qué activos de información a proteger, pues tenemos claramente identificados dónde viven, ¿no? Es decir, esa información financiera que quiero proteger, ¿dónde vive? Vive en un servidor, vive dentro de una aplicación, vive también de manera local dentro de las máquinas de distintos colaboradores, está en un servicio en la nube, se encuentra respaldada en un OneDrive. Es decir, es importante saber dónde está la información que queremos proteger. Ahora, una vez que ya tenemos identificados los activos de información y los activos donde esa información vive, pues ahora tengo que ver qué nivel de control tengo implementado para los mismos. Y en este caso, a partir de la identificación de los controles que tenemos implementados, pues ya puedo saber si esos controles están tratando de manera apropiada los riesgos que previamente fueron identificados. Y en este caso, pues con ello voy a poder saber qué controles hacen falta por implementar, dado que, pues, habrá ciertos controles que ya abordan algunos de los riesgos identificados en donde queremos estar, pero habrá otros riesgos para los cuales no tengo un control implementado y que serían los que hagan falta por implementar. Y de igual manera, pues qué nivel de documentación tenemos y este nivel de documentación, pues necesitamos tener. De tal suerte que en este caso, si se fijan, la parte de dónde queremos, que implica la identificación de la información, los requisitos a cumplir, los riesgos y qué documentación tenemos, realmente corresponden a las etapas de la planeación estratégica del sistema de gestión. Es decir, la propia ejecución de los requisitos de la norma en el orden como están definidos nos permiten llevar a cabo este análisis de brechas. Es decir, cuando yo analizo el contexto, asigno los requerimientos, los lineamientos en la parte de liderazgo, llevo a cabo la parte de lo que sería la planificación y la identificación de los elementos de apoyo. Cuando yo cumplo con esas primeras 4 cláusulas, pues estoy dándole respuesta justamente a dónde queremos estar. Y en este caso, si yo hice correctamente el análisis del contexto, para no solamente entender a dónde quiero ir, sino dónde estoy, por eso hablábamos de que la parte del contexto es la comprensión de qué hacemos y cómo lo hacemos, pues no solamente voy a saber a dónde quiero ir, sino también sé dónde estoy. Y eso pues ya nos permite establecer la diferenciación entre el objetivo y el punto de arranque, y esa diferenciación pues es lo que se conoce como el análisis de brechas. De tal suerte que la propia norma nos ayuda a hacer el análisis de brechas. Ahora, uno de los aspectos importantes, como se resalta aquí, en color rojo, pues es la identificación de qué riesgos tenemos que tratar. Y para ello, en este caso la norma, pues nos establece un proceso de manera general con ciertas actividades que deben de ocurrir en alguna secuencia. El primer punto, pues, es la identificación de los activos de información, es decir, qué información quiero proteger y dónde vive esa información. Nuevamente, vive en una aplicación, vive en una base de datos, vive en un archivo de Excel dentro de la máquina del contador. Es importante saber, pues, cuál es el activo que quiero proteger y dónde vive.
A partir de eso, pues identificar los requerimientos de confidencialidad, integridad y disponibilidad que se deben de cumplir sobre esa información. Por ejemplo, si estamos hablando de información financiera a nivel de confidencialidad, la pregunta es, ¿quién debería de tener acceso y qué nivel de acceso debería de tener? Puede ser que a lo mejor ciertas personas podrían consultarla, pero no pueden modificarla. Solamente el contador tendrá permiso para poderla consultar y modificar, ¿no? ¿Cuándo debería de estar disponible y para quiénes debería de estar disponible? ¿Desde dónde debería de estar disponible? ¿En qué horarios? Todos esos requerimientos de confidencialidad, integridad y disponibilidad tienen que ser vinculados a cada uno de los activos que estoy identificando. Ahora, una vez que ya tengo claro dónde vive la información, pues entonces ahora el siguiente paso es la evaluación de los riesgos de AD, que de AD pues vienen de divulgación, alteración o denegación. Es decir, ¿qué podría salir mal en mi día a día en la operación que tuviera por consecuencia la divulgación de esta información que quiero proteger? ¿O qué podría salir mal que tenga por consecuencia una alteración no autorizada sobre de esa información? ¿Qué podría salir mal que tenga por consecuencia que la información no esté accesible? Es decir, haya una denegación del acceso a esa información. Y no necesariamente tenemos que pensar en el hacker ruso que vive en la estepa siberiana y que a través de Internet, pasando por 40 firewalls, 30 proxies, dos cafeterías Starbucks, logra llegar hasta nuestro sistema y vulnerarlo. No, puede ser algo más mundano, ¿no? ¿Qué pasa si, pues, uno de los colaboradores, de manera descuidada, pues, derrama un café sobre la computadora del contador, que es el único lugar donde vivía la información financiera que quiero proteger? Pues va a ser suficiente. ¿Sí estamos de acuerdo? Es suficiente ese riesgo para que haya una vulneración, en este caso, de disponibilidad, simplemente porque la información pues ya no existe, ya no está disponible porque se quemó el disco duro, que era el único lugar donde vivía esa información. Entonces, en este caso, la evaluación de riesgos tiene que ser mucho más aterrizada al contexto real de cómo funciona la organización y no necesariamente a buscar análisis de riesgos en Internet que pudieran darnos la gran respuesta de cómo resolver esto. Con esto en mente, una vez que tengo los riesgos identificados, pues habrá que implementar una serie de controles para su tratamiento. Y con estos controles implementados, pues habrá que monitorear para saber que el control está haciendo el trabajo que se espera y está logrando pues un nivel de protección apropiado sobre la información. Con esto en mente, bueno, pues más o menos esto es lo que habría que pensar cuando hacemos la definición de los controles y las políticas necesarias para el tratamiento de los riesgos. Imaginemos este escenario en donde del lado izquierdo pues tengo un riesgo hipotético que podría ser el incumplimiento de las políticas de seguridad en niveles de servicio para la información del pedido del cliente, lo que eso signifique, debido a un acceso no autorizado a la aplicación CRM empleando una cuenta huérfana. Imaginemos que ese es el riesgo que yo identifique. Bueno, pues en este caso, el plan de tratamiento, pues de alguna manera tendría que enfocarse en la atención de lo que es la causa raíz que está dando lugar a este riesgo. Si analizamos un poco la redacción del riesgo, nos vamos a dar cuenta de que el problema es que la información pedido del cliente se vio vulnerada desde el sistema CRM debido a que existía una cuenta huérfana, es decir, es una cuenta que estaba dada de alta y que tenía acceso, pero que realmente no pertenecía a alguna persona que laborara actualmente dentro de la organización. A lo mejor es de algún colaborador que salió de la organización hace un tiempo, pero a nadie se le ocurrió que había que dar de baja ese acceso, ¿no? Entonces, pues alguien se dio cuenta de que esa cuenta seguía vigente y pues la utilizó para poder, pues, tener acceso a información que regularmente tal vez no debería de haber tenido acceso. En este caso, tomando esa causa raíz identificada, pues se establece un plan de tratamiento. Por ejemplo, pues determinar los diferentes sistemas donde se genera, procesa o almacena la información del pedido del cliente, determinar cuáles son los perfiles de acceso que se deben de tener, quién debería de tener acceso de consulta, quién de consulta y de modificación, quiénes no deberían de tener acceso, ¿no? Y a partir de ello, pues entonces definir los criterios de asignación de cada perfil, es decir, a quién, cuál es el criterio para que yo determine
si Eugenio Torres debe o no de tener acceso de consulta y modificación sobre la información del pedido del cliente. Pues habrá que establecer ciertos criterios. Y a partir de eso, pues habrá otras actividades, ¿no? Como el garantizar cómo se van a configurar esos perfiles dentro del CRM, si se va a tener una autenticación local en la propia aplicación o vamos a tener una autenticación centralizada a través de un directorio activo, cosas más extrañas. Todo eso es el plan de tratamiento para la atención de ese riesgo. Ahora, pues vinculemos este modelo para cada uno de los riesgos que yo pueda identificar en mi organización. ¿Qué pasa si identifico 100 riesgos? Pues necesito 100 planes y eso no es un tema menor. Por eso es importante ser bastante coherentes en el análisis de riesgos para solamente identificar aquello que hace sentido al día a día y a la dinámica de trabajo de la organización. Muy bien, y ya logré tener de alguna forma pues esta evaluación de riesgos y la definición del plan de tratamiento. Pues ahora todo esto, toda esta descripción de lo que se tiene que ocurrir para llevar a cabo la implementación del plan de tratamiento, como la identificación de los sistemas, como la determinación de los diferentes, cuántos perfiles de acceso voy a tener para controlar el acceso a esa información y los criterios y la forma de configurar y la forma de manejar las altas, bajas y cambios sobre esos perfiles. Todo eso, pues tendrá que vivir en algún documento para poder tener certeza de que sin importar quién sea la persona responsable, pues cuente con una guía clara que le permita llevar a cabo todo esto de manera ordenada y garantizando que el resultado sea la protección apropiada de la información. Y en este caso, pues ahí es donde entra la documentación y formación, en donde en este caso, pues podemos verlo como una línea de ensamble, en la cual, pues para poder llevar a cabo la construcción de la documentación, primero hay que entender cuáles son los requerimientos que se deben de cumplir, ¿no? Por ejemplo, garantizar la confidencialidad de la información de los pedidos del cliente que vive en el CRM, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos? Pues los requisitos son que solamente estas dos roles van a poder tener acceso de consulta. Y estos otros tres roles pues van a tener acceso de consulta y de modificación sobre de la información. Bien, ¿ok? Entonces tengo que establecer una serie de políticas que nos digan cuáles son justamente los roles que van a tener acceso de consulta, los que van a tener acceso de consulta y modificación, y cuáles son los objetivos que se deben de cumplir en términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. A partir del establecimiento de las políticas, pues yo tendré que generar una serie de procesos que garanticen que yo puedo, a partir de la identificación de requerimientos, establecer los requisitos de seguridad, traducirlos en una política y llevar a cabo pues el control del ABC, altas, bajas y cambios de acceso a esa información. Y estos procesos que de manera general podrían especificar quién va a recibir esos requerimientos, quién está autorizado para poder emitir los mismos, quiénes los analizan, cómo los analizan, cuáles son los criterios para poder aprobar o rechazar una solicitud de acceso a la información, etcétera, etcétera, pues estará descrito dentro del proceso. Sin embargo, cuando este proceso ya es habilitado a través de una serie de herramientas tecnológicas, es decir, pues te metes al sistema del CRM, te vas a esta pestaña, seleccionas esta opción, introduces este dato, configuras este valor, pues ese detalle de las actividades y tareas, pues normalmente tiene que ser identificado, pero no siempre es colocado dentro del propio proceso, sino más bien pues, se establecen a través de un segundo nivel de jerarquía de documentos, como serían los procedimientos o instructivos, en los cuales pues ya se detalla paso a paso, tarea a tarea, cómo llevar a cabo cada una de las actividades descritas en el proceso. Y todas estas cosas en su conjunto conformarán la estructura documental del sistema de gestión dónde se documentan los requerimientos, dónde se documentan los requisitos, dónde se documentan las políticas y objetivos, dónde los procesos, dónde las actividades y tareas, qué tipos de procedimientos tengo, qué tipo de instructivos tengo guías visuales, etcétera, etcétera. Todo eso conforma la documentación.
Y en este caso, esta estructura documental es la que también nos va a permitir llevar a cabo la formación del personal de manera apropiada, ya que finalmente pues yo les tengo que explicar y capacitar en cada una de estas cosas para que ellos sepan qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer y sobre lo que sí se debe de hacer, cómo hacerlo. Ahora, esta información, pues normalmente es parte de la implementación del sistema de gestión y de la capacitación para generar competencias del personal. Y en este caso es uno de los elementos, este último, la competencia del personal, uno de los factores medulares que se verifican durante el proceso de la auditoría. Es decir, en la auditoría, que sucede de manera periódica, una o dos veces al año regularmente, pues es difícil que yo pudiera llegar y ponerme a revisar todos y cada uno de los logs del anti-malware o cada uno de las bitácoras de acceso al centro de datos para poder identificar si algo está bien o algo está mal o si se desvió de las políticas y objetivos o si incumplió con el proceso. Entonces, en realidad, pues la mayor parte de las veces, la auditoría pues está más focalizada en saber, uno, que existe un proceso y dos, saber que hay una persona competente que sabe cómo ejecutar y llevar a cabo ese proceso. De tal suerte que el tema de formación pues es uno de los puntos medulares para garantizar este último objetivo, el que las personas sean competentes para el desarrollo de sus actividades. Y esto regularmente se analiza a partir de lo que serían las auditorías, en donde tenemos esencialmente tres tipos de auditorías. La auditoría de primera parte, que son aquellas auditorías en las cuales la organización se revisa a sí misma. Es también conocida como la auditoría interna, en la cual, pues, una persona dentro de la organización, pues, con las competencias y entrenamiento necesario para poder ejecutar una auditoría, pues revisa el trabajo de sus pares. Ojo, es importante el principio de independencia, es decir, no puedes revisar tu propio trabajo o el trabajo de tu jefe. Entonces, en este caso, el auditor interno sí tiene que conocer qué es lo que hace la organización, pero no debe de revisar un proceso en donde él participa o un proceso pues, que de alguna manera es responsabilidad de su jefe inmediato, ¿no? Porque entonces pues estaríamos en un problema de conflicto de intereses. En este caso, la auditoría de primera parte pues implica el que con cierta periodicidad llegue alguien que no esté involucrado en la operación diaria de la ejecución de los controles de seguridad de la información y revise pues si realmente se tienen los procesos y, 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 y documentación necesaria para poder describir cómo mantener esos controles funcionando de manera efectiva y eficiente y que la gente pues tenga las competencias necesarias para poder ejecutar de manera efectiva y eficiente esos procesos que fueron definidos. Tenemos otro tipo de auditoría, que es las auditorías de segunda parte, que es un tipo de auditoría específico que está orientada no a auditar la organización, sino más bien a auditar a los proveedores de la organización. Por ejemplo, si yo tengo un proveedor que de alguna manera tiene acceso a la información que yo quiero proteger, pues yo debería de tener la capacidad de poder ir y revisar que al menos ese proveedor pues tenga los controles mínimos necesarios para proteger mi información a la que tiene acceso como parte del servicio que me brinda. De tal suerte que las auditorías de segunda parte pues están orientadas justamente no a la organización a revisarse a sí misma, sino a que la organización revise a los proveedores que tendrán acceso en alguna proporción a la información que quiero proteger. Y tenemos las auditorías de tercera parte, que básicamente las auditorías de tercera parte es cuando un organismo certificador, como podría ser perfectamente QA, eh, asiste a la organización para revisar que la estructura de su sistema de gestión de seguridad de la información cumpla con todos los requerimientos establecidos tanto por la norma como por las distintas partes interesadas, leyes o regulaciones que le apliquen a la organización y que fueron definidas durante su fase de contexto. De tal suerte que en este caso, la auditoría de tercera parte es lo que también se conoce como una auditoría de certificación, donde el organismo certificador, en este caso, por ejemplo, EQA, irá a revisar que hayas cumplido con todo lo que especifica el estándar, pero también que cumplas con todos los requerimientos que tus partes interesadas definieron. Y también
que cumplas con los requerimientos legales, regulatorios y contractuales que hayas establecido. A partir de eso, pues entonces la organización, el organismo certificador, pues determinará si tu implementación está en conformidad con los requisitos establecidos en cada uno de estos puntos y en caso de que sea correcto, pues entonces emitirá un certificado en donde está funcionando como un aval de que a través de la auditoría llevada a cabo por EQA, pues ellos avalan que tienes una estructura en conformidad con cada uno de los requisitos que te son aplicables como organización. ¿Cómo funciona la auditoría? Bueno, de manera general, independientemente de cuál sea el tipo de auditoría, la estructura general pues funciona más o menos así. Hay cuatro etapas definidas normalmente dentro de la estructura de la auditoría: la verificación de conformidad, la verificación de implementación, la verificación de cumplimiento y la verificación de desempeño. Y estas normalmente son dirigidas a partir de la propia documentación de la organización. En la verificación de conformidad se verifica que los procesos definidos por la organización estén en conformidad con lo que establece el estándar, es decir, que tu proceso de análisis de riesgos pues cumpla con los requerimientos establecidos por la norma en la cláusula 6 para el análisis de riesgos. Y eso pues, tendrá que dar lugar a un proceso documentado dentro de la organización que indique cómo vas a llevar a cabo esa tarea. Este proceso puede estar conformado por una serie de guías que van a permitirnos determinar, pues, cómo se identifica los activos, en dónde se registran, en qué sistema, con qué formato, con qué nomenclatura, con qué criterio, etcétera. De tal suerte que la fase de auditoría de implementación, pues lo que hace es pretender ver si realmente esos procesos que pueden ser de alto nivel, están aterrizados a través de algún conjunto de guías que nos indiquen dónde y cómo llevar a cabo esto. La siguiente fase, pues, es la parte del cumplimiento, en la cual, pues, estas guías que nos dicen qué tengo que hacer, dónde lo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, pues realmente puedan ser respaldadas a través de evidencias que demuestren que las cosas están sucediendo tal cual como fueron documentadas que debían de suceder. Y estas evidencias, pues, tendrán que ser de alguna manera consolidadas a través de ciertos indicadores de desempeño que nos permitan saber si realmente el proceso está logrando lo que se espera en la forma como se espera. De tal suerte que esta es la fase de desempeño de la auditoría. De tal suerte que estos cuatro puntos normalmente se tendrán que cubrir a lo largo de las auditorías. Y en este caso, pues surge la gran pregunta. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para obtener la certificación? Bueno, en el caso de las auditorías de tercera parte, la auditoría de tercera parte está dividida en dos fases. Lo primero que se conoce como la auditoría documental o fase uno, que es el nombre oficial, y la fase 2 de la auditoría, que se conoce como auditoría de implementación. Y en este caso, pues, si se fijan, pues ya el puro nombre nos da un indicativo de cuál es la aproximación. En la fase uno, pues se hace una revisión documental para ver que al menos a nivel de documentos se tenga el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos mandatorios que la norma establece. Es decir, que efectivamente pues tienes definido un análisis del contexto, que llevaste a cabo una identificación de roles y responsabilidades, que hay una política del sistema de gestión, que hay una planificación documentada, que los controles están establecidos para el tratamiento de los riesgos a los cuales están asociados, etcétera, etcétera. Si todo esto está bien, pues entonces pasaremos a la fase 2, que ya es verificar que realmente todo eso que pusiste en papel sucede en la vida real. Y en este caso, pues ahí se verifica en sitio la implementación de toda esta estructura de controles y procesos para tener certeza, pues, de que realmente lo que dice el papel es lo que estás haciendo en la operación diaria. Si estas dos etapas son exitosas, en este caso, que no hay, puede haber desviaciones, pero nada que comprometa el cumplimiento de los objetivos o de los requisitos establecidos, en este caso, pues se puede emitir por parte del auditor, pues la recomendación para la emisión de certificado hacia la organización auditada.
Y en este caso, pues habrá un proceso interno dentro del organismo certificador a través del comité de auditoría para revisar pues toda la documentación de los hallazgos y bitácoras que haya generado el auditor durante su ejercicio para ver si coinciden con la recomendación del auditor y se emite el certificado. Y asumamos que esto es cierto, pues en ese momento pues se emite el certificado y posteriormente pues vendrán una serie de auditorías de seguimiento, que son visitas periódicas que tendrá que llevar a cabo el organismo certificador para asegurarnos de que ese esfuerzo inicial pues no decaiga, ¿no? Es decir, a lo mejor la organización le metió muchas ganas para poder echar a andar el sistema de gestión y llega la auditoría de certificación y todo sale bien. Pero pues una vez que se emite el certificado, pues a todo el mundo se le olvida que esto es importante y simplemente dejan de hacerlo. Y entonces el sistema empieza a decaer. Para evitar eso, habrá una serie de auditorías de seguimiento que el organismo certificador llevará a cabo para poder verificar pues, que el esfuerzo se mantiene y que realmente la seguridad de la información está representando los beneficios establecidos para la propia organización. ¿Cuáles son algunos de los errores comunes durante la implementación de esto? Primero, es un tema de sistemas, ¿no? Muchas veces se cree que la parte de 27001, como suena a información y como la información es digital, pues es una bronca de sistemas. Nada más alejado, ¿no? No es un tema de sistemas, ya lo vimos. Es un tema más de la organización y de las personas que de los sistemas. El hacer la configuración de la regla apropiada en el firewall para evitar un acceso no autorizado desde Internet no es una responsabilidad del firewall, es una responsabilidad de la persona que debe de administrar ese firewall en conjunto con las personas que administran las aplicaciones a las que que viven dentro de la organización y que vamos a tratar de acceder desde Internet, en conjunto con las áreas de negocio, que son las que tienen que definir quiénes desde Internet deberían de poder tener acceso a través de ese firewall a las aplicaciones internas y qué niveles de acceso deberían de tener y qué tipo de información es la que deberían de poder accederse desde Internet y cuáles son los requisitos de CID que se deben de cumplir. Entonces, no es un tema de sistemas, es un tema de toda la organización. Otro, lo más importante son los controles tecnológicos. Ya lo vimos en un slide previo. La mayor cantidad de controles están más vinculados a la organización que a la parte tecnológica. Y esto no es fortuito. Es porque finalmente el factor humano, como lo hemos venido repitiendo, pues es el eslabón más débil dentro de la cadena de seguridad de la información. La tecnología es automática y pues no hay que documentar nada, ¿no? Pues, ¿qué le voy a documentar? Pues ya instalé el antivirus y ya, ahí acaba todo. No, esa es la parte fácil. La parte difícil es cómo debe de estar configurado el antivirus para garantizar que haga su trabajo de manera apropiada. Debe de actualizarse de manera automática o hay que deshabilitar eso y solamente se va a actualizar cuando el responsable haya verificado que la actualización pues, no compromete la funcionalidad de la interacción con otros aplicativos o sistemas. Pues es una decisión que hay que tomar. Y eso hay que ponerlo en alguna política o en algún estándar o en algún lineamiento que diga que así debe de ser. Y debe de haber un procedimiento para llevar a cabo eso. Entonces, sí, la tecnología es automática, pero los controles tecnológicos no son automáticos. Siempre requerirán de alguna documentación de apoyo. Si el antivirus está instalado, entonces el control está implementado. No, ya lo habíamos platicado hace rato, ¿no? Instalar el antivirus es la primera parte de la habilitación del control, pero se requieren muchos más elementos para que esto realmente funcione, ¿no? Otro error común, el cross-site scripting es un riesgo importante para las aplicaciones de nuestro proveedor de servicios en la nube. Punto número uno, ¿qué es cross-site scripting? Punto número dos, porque eso es un riesgo si el proveedor del servicio en la nube, pues es el que debe administrar la tecnología. Y si sí es un riesgo, pues entonces, ¿qué debería yo de pedirle al proveedor? O entonces ya no debería de tener al proveedor en la nube, tenerlo local. Algunas veces llegamos, como lo habíamos platicado al principio, a hacer una identificación de riesgos más profunda de la que realmente necesita la organización. Otro, el responsable de seguridad de la información debe ser un hacker quinto dan non plus ultra lomo plateado.
No, no es cierto. Es importante que conozca de seguridad de la información y de ciberseguridad, pero no necesariamente tiene que ser la persona más experimentada para poder tener un muy buen sistema de gestión. Aquí entendamos que este es un esfuerzo colectivo, no es un esfuerzo de una persona. Toda la organización está involucrada y si toda la organización hace la parte que le toca, pues el sistema va a funcionar bastante bien. No necesitamos de un héroe en una representado en una sola persona, que es el que va a hacer que todo esto funcione y funcione bien. Y finalmente, preguntémosle a la IA qué hacer para certificarnos en ISO 27001. No lo hagan, no lo hagan. Si lo han visto a lo largo de esta plática, pues hemos resaltado mucho el hecho de conocer y entender qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos como la parte fundamental para esto. Y pues el no tener ese nivel de conciencia, pues puede tener como consecuencia que la habilitación no sea la apropiada. Finalmente, en este caso, como ejemplo de la implementación de esto dentro de lo que sería una pyme, tomemos como referencia un control, ¿no? El control físico de entrada, que es el control 7.2, que nos dice que las áreas seguras deben de estar protegidas por controles de entrada y puntos de acceso adecuados. Y a lo mejor nuestra primer intuición pues es saltar a decir, bueno, pues necesito tener una bóveda de seguridad, ¿no? Con una puerta de acero, con esclusas, control biométrico, y voy a tener que definir un proceso para altas, bajas y cambios de acceso, equipo de reconocimiento biométrico con chapa eléctrica, un servidor para el control de los accesos y una base de datos con los perfiles que esté cifrada. Bueno, sí, pudiera ser. A lo mejor tu organización requiere algo de ese tamaño por el tipo de información que quieres proteger. Sin embargo, pues yo no creería que todas las organizaciones, uno, tienen ese nivel de riesgo y dos, tienen los recursos para poder establecer ese nivel de controles. De tal suerte que podemos tener controles un poco más simples, pero que cumplan con este objetivo. En el cual, pues simplemente, como podría ocurrir en muchas organizaciones, pues tengo alguna persona, imaginemos un guardia de seguridad, ¿no? Que tiene la llave de acceso a la zona restringida y tiene una lista de nombres y horarios autorizados para el acceso. Entonces, si usted está en la lista y está dentro del horario autorizado, pues entonces le dejo pasar. Si no está en la lista o está fuera del horario, pues no lo dejo pasar y se acaba el tema, ¿no? Entonces, en este caso, el mismo control, ¿sí? Se puede habilitar de forma distinta y ambos son perfectamente válidos, ¿no? Todo dependerá del contexto específico de la organización, si se requiere uno u otro, pero eso lo determinará la propia organización. De tal suerte que bajo esta premisa de que cada organización tiene que analizar su propio nivel de profundidad de riesgos y su propio nivel de seguridad, pues es importante analizar toda la cadena de valor para poder identificar cada una de los grupos o áreas dentro de la organización y cuáles son sus requisitos específicos en materia de seguridad de la información, en donde estos requerimientos podrán complementarse con requerimientos de algunas otras normas, ¿no? Y en este caso, pues en lugar de tener cuatro sistemas, como podría ser el escenario planteado aquí en el slide, pues a lo mejor tener un sistema de gestión integrado que conjunte en una sola estructura de procesos y controles, pues el cumplimiento de cuatro o más normas, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos lleva esto? Bueno, pues esa es una gran pregunta. Estos son tiempos muy estándar. Obviamente, dependiendo de cada organización, los tiempos podrían ser más cortos si es que ya tienes muchas cosas implementadas, o más largo si es que no tienes nada y estás prácticamente pues arrancando totalmente de cero, ¿no? En la fase de planeación, pues lo primero es la capacitación, que es un tema fundamental. No puedes implementar algo que no entiendes. No puedes ser eficiente y efectivo en la implementación de controles si no entiendes a qué se refiere el control y cómo debe de funcionar un control. De tal suerte que la parte más importante es la capacitación. Y en este caso, durante el primer mes, pues habría de asegurarte, uno, de que la gente se capacite, los que vayan a estar involucrados en la implementación, y que se lleve a cabo, pues, la parte de el análisis de brechas, que era el contexto, liderazgo, planificación y apoyo. En los meses 2 al 4, pues sería la implementación y el inicio de la operación de la estructura de controles de seguridad de la información
para que en el mes 5 iniciemos con el monitoreo y evaluación de la efectividad y eficiencia de los controles y llevar a cabo la auditoría interna junto con la revisión por la dirección, que son las cláusulas correspondientes, perdón, que sería la cláusula 9. Y en el B6, pues a partir de los resultados de la verificación, pues llevar a cabo las acciones de corrección o de mejora que correspondan. Y prácticamente estaríamos a partir del mes 7, pues disponibles para poder llevar a cabo las dos fases de la auditoría de certificación. Y en este caso aquí viene una gran pregunta. ¿Es obligatorio certificarme? Bueno, pues la premisa dice de manera muy simple, más tarde se convierte en nunca. ¿Qué quiere decir esto? Es, es haber visto las 8 temporadas de Game of Thrones y no ver el capítulo final. Ya hiciste todo el trabajo, ya le dedicaste mucho tiempo, hubo mucho esfuerzo y no concretarlo, pues tal vez no sería lo más apropiado, porque entonces pues pierdes el incentivo de que hay un tercero que te va a revisar continuamente, que sigas haciendo lo necesario para mantener la seguridad de la información, y aunque en un inicio haya sido muy exitoso en la implementación de los controles, lo más probable es que estos controles sin esa supervisión pues empiecen a decaer. Y en este caso, pues todo el esfuerzo inicial pues no tendrá ningún sentido porque todo se vendrá abajo. De tal suerte que, bueno, la recomendación es, si ya hiciste el esfuerzo, concrétalo. Termina y busca la certificación. Y para ello, pues los recursos necesarios son estos cuatro. Capacitación, disposición de la gente para entender que hay formas que van a cambiar y que hay cosas que siempre hemos hecho así, pero ahora tendremos que hacerlas de manera distinta. Y para entender cuáles son esas formas distintas de hacer las cosas, pues es importante tener imaginación y entender que no existe una sola forma de implementar esto, sino hay formas diferentes de llevar a cabo la habilitación de los controles. Y una vez que tengas identificado qué hay que hacer, no lo pienses, lánzate a la acción. Si no lo haces, esto siempre será un bonito documento, pero no será algo real dentro de la vida de tu organización. Y bueno, con eso quisiera yo concretar esta plática de primera instancia, pues quisiera yo agradecerles a todos, pues, su atención a este tiempo para poder revisar estos temas